Mira, Ricardo, lo que no pueden conseguir con votos, lo quieren conseguir con las botas de los Marines. Desde 2024, desde el inicio de la campaña, un poco antes, cuando inicia la etiqueta de narcopresidente, narcocandidata, empezaron a trabajar para lograr esto que está sucediendo. Y empezaron a trabajar los panistas, impulsando una campaña de mentiras y de, ¿cómo se llama?, de calumnias que les dictaba Washington y que fueron orquestadas también con la ultraderecha en España. Y empezaron a ir a Washington y a presentarse en los medios. Lili Telles es un ejemplo, para preparar el terreno para una intervención. Resulta que a Trump, por otro lado, las cosas no le han ido bien, no le han ido bien, porque hay una cosa en la que él se sostiene, que hacía profecías que resultaban siempre cumplidas. Y resulta que se metió a Irán y no ha cumplido. Y la gente no quiere esa guerra, su propia base no quiere esa guerra. Y tiene elecciones en noviembre. Y entonces, ante la inminente derrota que puede sufrir, pues está decidido a que cualquier cosa para recuperar la confianza, para un espectáculo necesita hacer. Y eso es lo que estamos viendo. El espectáculo montado por la derecha, siguiendo órdenes de la ultraderecha mundial y de la ultraderecha en Washington, de los halcones de Trump, por un lado. Y por el otro lado, al gobierno norteamericano urgido de presentar resultados y presentarse como el justiciero y cometiendo, me parece a mí, un error estratégico, porque lo que han iniciado es una acción que es al mismo tiempo criminal y suicida, porque se enfrentan con su socio más importante, con su vecino, con un gobierno además que tiene una irreprochable legitimidad democrática y con una presidenta que ni se engancha ni se rinde y que les responde con claridad y les dice, miren, nos envían unos documentos que carecen, uno, de evidencia, que no contienen evidencia alguna. Dos, rompen todos los canales y los tratados establecidos y la confidencialidad. Aún así, lo vamos a mandar a la fiscalía, cosa que se hizo de inmediato. Y la fiscalía volvió a señalar los errores cometidos, que muestran la fragilidad judicial de esta operación y el carácter político de la misma, pero abrió carpetas de investigación. La Epigmenio, presidenta le dijo, sí, perdón. Epigmenio, justamente esto que estás desarrollando me parece la mar de relevante y yo te quiero preguntar si no deberían de existir consecuencias políticas para partidos como el PRI, como el PAN, que están abiertamente tomando una postura desde el Poder Legislativo pidiendo la intervención de un gobierno extranjero. La Constitución es muy clara en ese sentido, pero yo quiero preguntarte, ¿cuál es la postura de un analista como tú, que entiende perfectamente estos trasuntos, sobre un atajo de personalidades que están aquí en México completamente desacreditadas? Pero si estos políticos son escuchados en Estados Unidos, tengo la impresión de que va a haber personajes que van a confundir, van a decir, esta es la postura de algunos políticos. En México, ¿no tendría que haber consecuencias, fuertes consecuencias, ante la postura de estos partidos políticos? Pues sí, mira, la primera consecuencia es la exhibición pública, porque también medio los tocas y se vuelven víctimas. Resulta que ayer en el Senado histéricos salieron a decir que Maru Campos resulta víctima de un linchamiento político, es una víctima y es una heroína de mano dura a la que se castiga por querer destruir un narcolaboratorio. A ver, vamos a hablar claro. Maru Campos violó la ley, permitió operar a agentes armados de una potencia extranjera. Eso es traición a la patria. ¿Cómo es traición a la patria andar yendo a Washington como Alito o como Telles o como Anaya a pedir que Trump venga y lo salve? Y en esta circunstancia tan grave que estamos viviendo, ante un gobierno que es extremadamente peligroso por su vulnerabilidad extrema, Donald Trump está herido y eso lo hace mucho más peligroso. Colaborar con ese gobierno, llamarlo a que intervenga, reproducir las calumnias, las mentiras, los rumores que les dicta Washington, es gravísimo. Creo que el pueblo de México sabe muy bien que estos personajes están haciendo lo mismo que sus ancestros en el siglo XIX, que los que se fueron a hincar ante Maximiliano,
Lo mismo que lo que hicieron en el siglo XX quienes fueron a la embajada norteamericana y acordaron apoyar el asesinato de Madero que ordenó el embajador de los Estados Unidos y el golpe contra Madero. Es lo mismo lo que está pasando. Y son los mismos que en el 2006 se robaron la presidencia y nos impusieron una guerra y pusieron al frente de esa guerra a un narco que está condenado a 39 años de prisión por los propios norteamericanos. Y no nos equivoquemos, porque la evidencia contra García Luna la tienen los propios norteamericanos, era su hombre, los traicionó, son ellos los que lo juzgaron, son ellos los que lo encarcelaron. Epigmenio, porque los traicionó. Estás poniendo sobre la mesa temas de la mayor relevancia y hay una parte en tu análisis donde dices que Donald Trump está herido. Ante los ojos del New York Times, ante los ojos del Washington Post, ante los ojos de esa narrativa periodística de derecha que existe y la gente lo sabe, Donald Trump tiene una presidencia que le permite incluso ejercer violencia en diferentes partes del mundo. Pero tú haces una anotación puntual y me gustaría que nos hablaras al respecto de esto que dices. Donald Trump está herido. ¿A qué te refieres, Epigmenio? A que no las tiene todas consigo, a que las cosas no le han salido tan bien. Lo de Venezuela, que fue un golpe de mano y que contó con traidores dentro de Venezuela que facilitaron la operación de secuestro de Maduro, pues fue un éxito que no les reportó, que no movió la aguja electoral. Se quiso presentar como un salvador, hacerse el petróleo venezolano, someter a Maduro, y eso le duró muy poco. El efecto fue prácticamente nulo porque estaba el escándalo Epstein y porque inmediatamente después se metió a Irán. Y se metió a Irán a tambor batiente, prometiendo que eso terminaría de inmediato y que acabaría con el régimen y doblegaría a Irán y lo volvería a la edad de piedra. Y la realidad es que se empantanó, como ha sucedido con las últimas intervenciones militares de los Estados Unidos en los últimos 50 años. Desde Vietnam no dan una. Entonces, está empantanado en Irán. Vienen las elecciones en noviembre, tiene lo de Epstein encima. El impacto económico de la guerra en Irán es muy grave dentro de los propios Estados Unidos. Y tiene que buscar otra forma de resaltar. Está buscando otra forma de recuperar. Está buscando, como bien apunta ese Epigmenio, una forma de resaltar, de hacer que su deslustrada presidencia brille de alguna manera. Evidentemente no lo está consiguiendo, no a ojos de la prensa, sino a ojos de prácticamente todo el mundo, por lo menos del mundo sensato. Epigmenio, esta parte en donde hay una postura de la Presidencia de la República en México y una investigación de la Fiscalía General de la República en torno a el acceso de estos agentes extranjeros en Chihuahua, prácticamente era la nota, no digamos nacional, sino también internacional. Pero apenas pasaron unos días y responde el gobierno de Estados Unidos y dice, aquí también nosotros investigamos. Desde tu punto de vista, Epigmenio, ¿esto sería una especie de ajuste de cuentas? ¿Esto sería una forma de presionar de las instituciones de Estados Unidos, particularmente de la Fiscalía allá en Nueva York? Porque es justamente donde llevan todos estos casos emblemáticos que ya nos estabas hablando, el caso de García Luna, el caso del Chapo Guzmán, pero da esa extraña y sospechosa casualidad. ¿Esto desde tu punto de vista sería una suerte de ajuste de cuentas del gobierno de Estados Unidos? Mira, yo creo que ya venía preparando este golpe, que han trabajado mucho para eso, sedimentando esta cosa del narcogobierno, y hay que entender muy claro que el narcoterrorismo sustituye al fantasma del comunismo, pero se nutre de las mismas cuestiones. El anticomunismo de los Estados Unidos, al quedarse sin bandera, se volvió la lucha contra el terrorismo islámico. Y al ser derrotado en Afganistán y en Siria y en Irak, cambió de tono y empezó entonces la cuestión del narcoterrorismo para ganar espacios, conquistar espacios en América del Sur. Y lo que está haciendo ahorita es darse un tiro en el pie. Porque pueden salir a gritar y decir, y la prensa norteamericana que no ve a los narcos en los Estados Unidos, que nunca ha tenido el coraje, el valor y la honestidad de documentar lo que pasa con el narco en los Estados Unidos. Esa prensa, que también es castigada por Trump, resulta que hoy se le rinde porque
en el esquema de que el narco siempre, de que el mal siempre es ajeno, siempre son otros. Pues le viene muy bien esto de que el fentanilo son los mexicanos, como antes la cocaína fueron los colombianos y como antes el crack fueron los afroamericanos y el opio los asiáticos. Siempre es alguien de fuera. Y la prensa norteamericana se pandea muy fácil. El artículo del Wall Street Journal está escrito con una arrogancia, una misoginia y sobre todo una ignorancia profundísima. No entienden a la presidenta, no entienden al país. Y lo mismo sucede con el New York Times. Vienen a darnos lecciones. Ojalá fueran capaces de investigar a sus narcos, de revelar los nexos que tienen con autoridades corruptas en los Estados Unidos. Porque el problema del narco, el problema de fondo, es el enorme mercado de consumo del que somos vecinos. Los narcos mexicanos, por más poderosos y ricos que sean, son empleados de los narcos estadounidenses. No nos hagamos. ¿Quién maneja la última milla, como se dice en términos de telecomunicaciones? ¿Quién está de man on the spot, como dice las reglas del comercio? ¿Quién está de cara al consumidor directo? El indocumentado mexicano no es cierto. ¿Quién maneja los almacenes que surten la droga de Los Ángeles, de Chicago, de Nueva York? Los narcos mexicanos son los proveedores de materia prima. Y eso la prensa no lo ve. Entonces también hay una hipocresía que alcanza incluso a quienes adversan a Trump en la prensa, porque el New York Times vive peleado con Trump y hace con él lo que quiere Trump. Y ahora resulta que como se trata del narco en México, pues todo el mundo se va a sumar a reproducir los mismos rumores. Efectivamente, vemos aquí una coincidencia que no pensaríamos en otro momento de parte de estas publicaciones que parecía que estaban enfrentadas. Pero en efecto, hay una coincidencia cuando se trata del narcotráfico, el crimen organizado, como tratan de satanizar y responsabilizar a México. Yo te quiero preguntar, Epigmenio, si no se están dando un balazo en el pie, porque si ellos son el principal consumidor de todas estas drogas que has enumerado perfectamente, no van a romper la cadena, y si rompen la cadena de suministro, porque están atentando contra quienes tú llamas también muy precisamente, pues empleados, que son estos líderes del narco, ¿no estarán tratando de quedarse con el mercado? ¿O cuál es la intención de fondo? La intención superficial en la narrativa es: vamos a combatir al crimen organizado y vamos por los líderes criminales. Pero esa es la narrativa en la superficie. En el fondo, ¿qué subyace, Epigmenio? Mira, decía Carlos Fuentes que los norteamericanos viven obsesionados con Moby Dick, la ballena blanca, el monstruo mítico de Herman Melville. Y siempre inventan un enemigo externo, porque sin ese enemigo externo no tienen el impulso para salir adelante. Eso los mueve. Entonces, hoy hay un interés político. El interés político es expandir y consolidar su dominio hemisférico en América Latina. El petróleo de Venezuela, un gobierno complaciente en México, y hacer el negocio de la guerra, porque la guerra contra el narco es un gran negocio. Lo que estos no dicen es que el problema en Sinaloa se volvió aún más grave porque intervinieron, porque vinieron y secuestraron al Mayo y provocaron una guerra terrible entre carteles. Eso alguien tendría que decirlo. A ver, ¿cómo empezó esto? Entonces, ¿qué quieren? El flujo de droga lo tienen, porque si ellos quisieran acabar con la droga, afectarían a quienes le pagan a los cárteles mexicanos. Ellos tienen la inteligencia, ellos saben de dónde viene realmente el dinero del Mencho, del Mayo, del Chapo Guzmán. ¿Quién emite los cheques que cobran estos señores? ¿Quién lava ese dinero? Y no son, Ricardo, mexicanos, son norteamericanos y blancos, y se apellidan Mackenzie o Smith o Johnson. Esta parte... Eso va a estar asegurado, porque la droga también, es un factor de paz social en los Estados Unidos. Necesitan la droga. Esta parte me parece muy, y yo sé que estoy abusando de tu tiempo, Epigmenio, pero dices, ya desde un punto de vista de análisis sociológico, la droga significa para Estados Unidos paz social. La droga, el narcotráfico, es financiado por, llamas tú, Smith, Johnson, etcétera. Pero hablando en datos duros, Epigmenio, ¿quiénes son
aquellos personajes, aquellos políticos, aquellos empresarios, quienes son los jefes del Mencho, en su momento del Chapo, en su momento del Mayo Zambada, en su momento de todos estos líderes criminales. Porque efectivamente, tú haces una anotación muy rigurosa y muy firme. No se está hablando sobre esta parte. ¿No sería el momento, Epigmenio, de hablarlo, de hacer investigaciones y de que analistas como tú pongan el dedo en la llaga y decir, estos son los personajes, las corporaciones, los políticos, los empresarios que están financiando al narcotráfico en nuestro país? Pues mira, yo trato de hacerlo siempre. Esta es una cosa que traemos hace años. Yo hace años vengo hablando incluso en las series y en las telenovelas, nosotros hablamos del cártel de Wall Street, del cártel de Los Ángeles, del cártel de Chicago. Y presentamos norteamericanos metidos en la ficción en eso. Y en términos periodísticos, pues yo apelo al sentido común. ¿Cuánto significa la droga en términos económicos en los Estados Unidos? Hay cifras. Alguien dice que pueden ser 300,000 millones de dólares al año. Eso oxigena la economía norteamericana. Y eso está muy lejos de lo que ganan los cárteles mexicanos o colombianos o los cárteles latinoamericanos todos juntos. Ese dinero es manejado por empresas norteamericanas, por cárteles norteamericanos, a los que nadie ve, nadie persigue, nadie denuncia y nadie exhibe. ¿Por qué? Porque no conviene. Porque los propios periodistas norteamericanos se han comprado la narrativa hollywoodense. Aquí hay una realidad. Washington tolera la droga y la consume. Wall Street consume la droga y la necesita. Hollywood la promueve y la consume. Y las puertas del ejecutivo de Wall Street no las toca un indocumentado mexicano. Y la cocaína que vemos que corre en las series, tú ves cualquier serie norteamericana y ves a la clase, a los poderosos de los Estados Unidos ahí retratados, a los ejecutivos de finanzas y están consumiendo cocaína, éxtasis, fentanilo. No hay un solo cuadro que no te hable de consumo en los Estados Unidos. Hay una promoción continua del consumo. ¿Y a los jóvenes qué? A los jóvenes se les abandona. Si Trump quisiera salvar la vida de sus jóvenes, tendría que perseguir antes que nada a sus narcos. Antes que nada. Porque si a los narcos mexicanos le cortas la plata y le cortas las armas y le quitas el mercado, no tiene nada que hacer. Pero entonces lo que ellos quieren es controlar. Y la DEA tiene una historia de complicidad con los criminales. Y la CIA también. Hay un libro muy interesante que recomiendo a quienes nos ven que lean, que son dos libros. Uno se llama Legado de cenizas y el otro se llama La misión. Son de Tom Winkler y es una historia de la CIA. Y de cómo procede la CIA y de cómo la CIA parte de un principio que está establecido en una directriz ejecutiva de Eisenhower, en la que dice que los Estados Unidos tienen que hacer cosas repugnantes para defender el American Way of Life. Esas cosas repugnantes es lo que acabamos de ver en Chihuahua. Porque nos dicen que entraron a un laboratorio, no muestran, no hubo resultados de esa operación. ¿Qué estaban realmente haciendo? ¿Para qué se prestó Maru Campos? Yo digo que estaban estableciendo la cabeza de playa. Y veamos la realidad. Combatir al narco implica reducir el consumo, atender a los jóvenes, perseguir a las autoridades corruptas que permiten a los narcos operar y despertar la conciencia de la prensa norteamericana que se haga una pregunta sencilla y sensata. ¿Quién es el dueño de este negocio? Y se va a dar cuenta que por más poderoso, mítico y extraordinario que les parezca el Chapo, es un empleado. De eso se trata todo esto. Entonces, el narcoterrorismo, lo que están haciendo, es simplemente un instrumento de dominación extendido. Ya no persiguen a los comunistas en América Latina, persiguen a los narcoterroristas. Y el PAN, que vive con esa obsesión cristera, anticomunista, cambió de bandera. Dijo, México va a ser Venezuela. Y ahora la línea es, no son comunistas, son narcos, pero son el mal. Con una hipocresía brutal, porque lo dice Anaya que se tuvo que ir de México y que regresó con fuero, porque está perseguido judicialmente. Y lo dice Alito que tiene causas abiertas en Campeche.
Y lo dice Romero, que es nada menos que el capo del cártel inmobiliario en la Ciudad de México. Entonces, delincuentes dándose baños de pureza y gritando en el Senado, pues es el espectáculo que les toca hacer. Epigmenio, sí. Te agradezco mucho este análisis tan puntual como siempre, lleno de datos, un periodista que ha investigado muchísimo.